Evangelio de hoy domingo 23 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta una profunda enseñanza de Jesús sobre la necesidad de la conversión y la paciencia divina. En este pasaje, el Señor nos habla de la tragedia de unos Galileos que sufrieron a manos de Pilato y de la caída de una torre en Siloé, mostrando que esos acontecimientos no deben ser vistos como castigos divinos, sino como llamados a la conversión. Luego, nos presenta la parábola de la higuera estéril. Un relato lleno de simbolismo que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y el fruto que estamos llamados a dar. Jesús inicia su enseñanza respondiendo a quienes piensan que los Galileos asesinados por Pilato eran pecadores más grandes que los demás. Con ello, el Señor desmantela una mentalidad común en su tiempo, y aún en el nuestro. La creencia de que el sufrimiento es siempre consecuencia directa del pecado personal. Jesús nos muestra que las calamidades no deben llevarnos a juzgar a los demás, sino a examinar nuestra propia vida y a reconocer nuestra necesidad de conversión. Muchas veces, cuando vemos tragedias o dificultades en la vida de los demás, nos apresuramos a emitir juicios. Pensamos que padecemos porque hemos hecho algo malo, o que Dios los está castigando. Pero Jesús nos enseña que más bien debemos mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estoy preparado para encontrarme con Él en cualquier momento? Porque lo cierto es que la muerte puede llegar de manera inesperada. Y lo único que realmente importa es si estamos en gracia y dando los frutos que Dios espera de nosotros. Cuando Jesús menciona la torre de Siloé que cayó sobre 18 personas, insiste en que su muerte no fue consecuencia de un pecado mayor que el de los demás habitantes de Jerusalén. Aquí hay una lección clara. No podemos medir la justicia de Dios basándonos en lo que vemos en esta vida. Algunos pueden vivir muchos años sin grandes sufrimientos, mientras que otros padecen desde jóvenes. La verdadera justicia divina no siempre se manifiesta en este mundo, sino en la eternidad.
Por eso, en lugar de preocuparnos por interpretar los acontecimientos como juicios divinos, debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios. La parábola de la higuera estéril es el punto culminante de esta enseñanza. En ella, Jesús nos habla de un hombre que plantó una higuera en su viña y, tras 3 años de no encontrar fruto en ella, decide cortarla. Pero el viñador intercede por el árbol, pidiendo un año más para trabajar la tierra y abonarla, con la esperanza de que finalmente dé fruto. Este relato nos muestra 2 realidades esenciales de nuestra relación con Dios: la justicia y la misericordia. Dios, como dueño de la viña, tiene todo el derecho de esperar frutos de nosotros. No fuimos creados solo para existir, sino para dar frutos de amor, justicia y santidad. Cuando no lo hacemos, nos convertimos en árboles estériles, que ocupan espacio sin cumplir su propósito. Sin embargo, Dios no nos condena de inmediato, sino que nos da tiempo para cambiar. Su paciencia no es un permiso para seguir en la tibieza, sino una oportunidad para la conversión. El viñador de la parábola representa a Cristo, quien intercede por nosotros y nos ofrece su gracia para transformar nuestra vida. Él no solo pide más tiempo para la higuera, sino que se compromete a trabajar en ella, cavando la tierra y abonándola. Esto nos muestra que la conversión no es solo cuestión de esperar, sino de un esfuerzo concreto para cambiar. Dios nos da oportunidades, pero también debemos cooperar con su gracia, permitiendo que Él actúe en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido como la higuera estéril? ¿Cuántos años hemos pasado sin producir frutos espirituales? A veces, nos conformamos con ser buenas personas. Pero la llamada de Dios va mucho más allá. No basta con evitar el mal. Es necesario hacer el bien. No basta con decir que creemos en Dios. Es necesario vivir según su voluntad. La higuera no es acusada de dar frutos malos, sino de no dar ninguno, lo cual es igualmente grave. Dios no se conforme con la mediocridad espiritual. Él quiere que demos frutos abundantes, que nuestra fe se refleje en nuestras acciones, que nuestra vida sea testimonio de su amor. La higuera estéril es una advertencia para aquellos que llevan años en la fe, pero que han caído en la rutina, en la pasividad, en una relación superficial con Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de crecer en virtud, de servir, de ser luz para los demás. Jesús nos habla de un año más, un tiempo adicional de gracia. Esto nos recuerda que nuestra vida no es infinita, que el tiempo que Dios nos da tiene un límite. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que debemos aprovecharlo. Cada día que pasamos sin dar frutos es un día desperdiciado. Dios nos llama a despertar de la indiferencia y a comenzar a producir frutos ahora, no mañana. Muchas veces postergamos nuestra conversión. Decimos, cuando tenga más tiempo, oraré más. Cuando solucione mis problemas, me acercaré más a Dios. Cuando sea mayor, tomaré mi fe en serio. Pero la parábola nos muestra que el tiempo es limitado, y que la conversión no debe ser postergada. La higuera tiene solo un año más, y no sabe cuándo será su última oportunidad. El abono y el trabajo del viñador nos recuerdan los medios que Dios nos da para crecer espiritualmente. La oración, la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios, la comunidad cristiana.
Son herramientas que nos ayudan a fortalecernos y producir frutos. Pero si no aprovechamos estos medios, seguiremos siendo estériles. Dios nos da su gracia, pero espera nuestra respuesta. Si hoy tuviéramos que rendir cuentas a Dios, ¿qué frutos podríamos presentar? No basta con decir que creemos en Él. Nuestra fe debe ser visible en nuestras obras. La caridad, la paciencia, el perdón, el servicio a los demás son señales de una fe auténtica. Si nuestra vida no refleja estas virtudes, es momento de comenzar a trabajar en nuestra conversión. El dueño de la viña esperaba frutos de la higuera, porque la había plantado con un propósito. Del mismo modo, Dios nos ha creado con una misión. No estamos aquí solo para existir, sino para glorificar a Dios con nuestra vida y para transformar el mundo con nuestro testimonio. Cada cristiano tiene una vocación específica, una misión que cumplir. La conversión no es solo para los grandes pecadores. Todos estamos llamados a un cambio constante. Siempre hay aspectos en nuestra vida que necesitamos mejorar. Siempre hay más amor que podemos dar. Más servicio que podemos ofrecer. Más paciencia que podemos practicar. La santidad no es un estado, sino un camino continuo de crecimiento. Dios es paciente, pero no indiferente. Su misericordia nos da tiempo, pero no podemos abusar de ella. Si no aprovechamos las oportunidades que Él nos da, llegará un momento en que el tiempo se acabará. La higuera tuvo una última oportunidad, pero si no daba frutos, sería cortada. Esto nos muestra que la justicia de Dios también es real. El llamado de Jesús en este pasaje es directo y urgente. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Estas palabras pueden sonar duras, pero en realidad son un acto de amor. Cristo no quiere que nos perdamos, sino que tomemos en serio la oportunidad de cambiar. La conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo. Dios nos llama cada día a revisar nuestro corazón, a reconocer nuestras faltas y a corregir el rumbo. No podemos dormirnos espiritualmente, creyendo que siempre habrá más tiempo. La higuera simboliza a cada uno de nosotros, pero también puede representar a la comunidad cristiana en su conjunto. ¿Estamos, como iglesia, dando los frutos que Dios espera? A veces, nos preocupamos demasiado por la organización, las estructuras y los números, pero olvidamos la esencia. El amor, la justicia, la misericordia. Si una comunidad cristiana no da frutos espirituales, si no transforma vidas, si no lleva a las personas al encuentro con Cristo, entonces se convierte en una higuera estéril. El Evangelio nos llama a un examen profundo de conciencia. No basta con hacer cosas en la iglesia, o con tener una identidad cristiana nominal. Lo que realmente importa es la transformación del corazón. ¿Estamos viviendo la fe con autenticidad? ¿Nuestro testimonio lleva a otros a Dios? ¿Nuestra vida refleja la luz de Cristo? Si nuestra fe no se traduce en acciones concretas de amor y servicio, entonces está muerta. Como dice Santiago en su carta, Santiago 2, 26. La imagen del viñador que intercede por la higuera nos recuerda la intercesión de Jesús por cada uno de nosotros. Él es nuestro mediador ante el Padre, el que ruega por nuestra salvación, y nos da los medios para cambiar.
En la cruz, Cristo apoyó nuestras debilidades. Cargó con nuestros pecados. Y nos abrió el camino de la misericordia. No podemos ignorar este sacrificio ni tomarlo a la ligera. Su amor nos invita a responder con gratitud y compromiso. La misericordia de Dios no es permisividad. Dios no nos da tiempo para que sigamos en la indiferencia, sino para que nos convirtamos. No podemos malinterpretar su paciencia como una aprobación de nuestro pecado, o como una excusa para postergar el cambio. Cada día que Dios nos concede es una oportunidad de crecer en santidad, de pedir perdón, de reparar el daño que hemos causado, de empezar de nuevo con un corazón renovado. El abono que el viñador pone en la tierra representa todos los medios de gracia que Dios nos da. Los sacramentos, la oración, la palabra, la comunidad cristiana. Pero estos medios solo serán efectivos si dejamos que actúen en nosotros. No basta con recibir la Eucaristía si no estamos dispuestos a dejar que Cristo transforme nuestro corazón. No basta con leer la Biblia si no aplicamos su enseñanza en nuestra vida. No basta con confesar nuestros pecados si no hacemos un esfuerzo real por cambiar. El tiempo de gracia que Dios nos da es un misterio. No sabemos cuánto durará nuestra vida, ni cuándo será nuestra última oportunidad para convertirnos. Es por eso que Jesús insiste en la urgencia de la conversión. No debemos vivir en el miedo, sino en la responsabilidad. Cada día puede ser el último. Y debemos preguntarnos si estamos listos para encontrarnos con Dios. El juicio de Dios no es como el juicio humano. Nosotros solemos juzgar basándonos en apariencias, en criterios externos, en normas sociales. Dios, en cambio, mira el corazón. Él conoce nuestras intenciones, nuestras luchas, nuestras caídas y nuestros esfuerzos. No podemos engañarlo con una religiosidad superficial o con palabras vacías. Lo que Él espera de nosotros es sinceridad y un deseo auténtico de vivir según su voluntad. Esta parábola también nos enseña a ser pacientes con los demás. Así como Dios nos da tiempo para cambiar, nosotros debemos dar tiempo a los demás. No podemos exigir conversiones instantáneas ni juzgar a quienes aún están en su proceso. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia, sus propias heridas. En lugar de criticar, debemos ayudar, acompañar, orar por ellos. El amor de Dios es un amor que espera, pero no un amor que consiente la mediocridad. Él nos ha dado talentos, hechos, oportunidades. ¿Estamos aprovechándolos? ¿Estamos usándolos para su gloria o los estamos centrando por miedo, pereza o indiferencia? La higuera tenía todos los recursos para dar fruto, pero no lo hacía. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser santos, pero muchas veces nos conformamos con menos. Jesús nos llama a la conversión, pero también nos da su gracia para lograrlo. No estamos solos en este proceso. Él camina con nosotros, nos sostiene, nos fortalece. A veces, el camino de la conversión es difícil, porque implica renunciar a lo que nos aleja de Dios. Pero cada sacrificio vale la pena. No hay nada más grande que vivir en comunión con el Señor. El ejemplo de los santos nos muestra que la conversión es posible. Muchos de ellos, como San Agustín, vivieron alejados de Dios durante años. Pero cuando respondieron a su llamado, sus vidas cambiaron radicalmente.
Si ellos pudieron transformar su corazón, también nosotros podemos hacerlo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay alma que Él no pueda restaurar. La parábola de la higuera también nos invita a confiar en la providencia de Dios. A veces, queremos ver resultados inmediatos en nuestra vida espiritual. Pero el crecimiento es un proceso. Las raíces deben profundizarse antes de que aparezcan los frutos. La conversión no ocurre de la noche a la mañana. Pero si perseveramos, veremos los frutos a su debido tiempo. El Evangelio nos muestra que Dios es justo, pero también compasivo. Él nos da oportunidades, pero nos llama a aprovecharlas. No podemos ser indiferentes a su llamado ni vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Nuestra respuesta debe ser decidida y generosa. Cada vez que nos alejamos de Dios, nos convertimos en una higuera estéril. Pero cada vez que volvemos a Él, florecemos nuevamente. Su amor es más grande que nuestras caídas. Su misericordia es más fuerte que nuestro pecado. Lo único que nos pide es que abramos nuestro corazón y dejemos que Él actúe en nosotros. El viñador de la parábola muestra la ternura de Dios. Él no quiere cortar la higuera de inmediato, sino que hace todo lo posible para salvarla. Esa es la actitud de Dios con nosotros. No nos abandona, no nos desecha, sino que nos da oportunidades y nos ayuda a crecer. Pero llegará un momento en que el tiempo se acabará. No podemos vivir en una continua postergación de nuestra conversión. Dios nos llama hoy, ahora. No sabemos cuánto tiempo más tendremos. Pero sí sabemos que este momento es una oportunidad para cambiar. Nuestra vida es un regalo, y debemos usarla sabiamente. No podemos desperdiciarla en cosas que no tienen valor eterno. Dios nos ha dado la capacidad de amar, de servir, de transformar el mundo con nuestra fe. No dejemos que esa oportunidad se pierda. La paciencia de Dios es un reflejo de su amor infinito, pero también un recordatorio de nuestra responsabilidad. No podemos abusar de su misericordia pensando que siempre habrá otra oportunidad para cambiar. En el mundo, muchas cosas pueden esperar, pero la conversión no es una de ellas. Jesús nos llama a la acción inmediata porque sabe que el tiempo es un don frágil, un regalo que nos ha dado para aprovecharlo en su plenitud. Cuando Jesús menciona el destino de los galileos asesinados por Pilato y los que murieron en el derrumbe de la torre de Siloé, no está simplemente relatando tragedias, sino invitándonos a reflexionar sobre la incertidumbre de la vida. Nadie sabe el día ni la hora en que dejará este mundo. No se trata de vivir con miedo, sino con una conciencia clara de que cada momento es valioso. No podemos darnos el lujo de posponer nuestra relación con Dios. Dios nos ha plantado en su viña. Nos ha rodeado de oportunidades. Nos ha regalado dones y talentos. Nos ha dado tiempo, paciencia y amor. Pero llegará el momento en que pedirá cuentas. No lo hará como un juez implacable, sino como un padre que quiere vernos florecer. ¿Estamos aprovechando todo lo que nos ha dado? ¿O hemos dejado que nuestras raíces se secuencian por la indiferencia y la pereza espiritual? La imagen del viñador que pide un año más para trabajar la tierra y abonar la higuera nos habla de la gracia de Dios en acción. Él no se conforme con dejarnos en nuestro estado actual, sino que interviene para ayudarnos a cambiar. Cada predicación que escuchamos, cada confesión,
Cada Eucaristía, cada palabra de aliento de un hermano en la fe. Cada prueba que enfrentamos. Todo eso es parte del abono con el que Dios nutre nuestra alma. Muchas veces, pensamos que la conversión es un esfuerzo que depende solo de nosotros. Pero en realidad, es Dios quien nos transforma si nos dejamos moldear. Nosotros debemos colaborar. Pero es su gracia la que obra el cambio en lo profundo del corazón. La oración, la lectura de la palabra y la vida sacramental son canales por los que Él nos nutre y nos fortalece. Si descuidamos estos medios, nuestra vida espiritual se debilita. Es importante recordar que la conversión no significa simplemente evitar el pecado, sino llenarnos del amor de Dios y reflejarlo en nuestra vida. Ser cristiano no es solo dejar de hacer el mal, sino hacer el bien con todas nuestras fuerzas. No basta con no robar ni mentir. Debemos ser generosos y sinceros. No es suficiente con no odiar. Debemos amar con intensidad. No se trata solo de evitar la condenación, sino de abrazar la salvación con todo el corazón. El mensaje de esta parábola también nos ayuda a entender que la fe no puede ser pasiva. No podemos limitarnos a asistir a misa los domingos y luego vivir como si Dios no existe. Ser cristiano es un estilo de vida, una entrega total a la voluntad de Dios. La fe auténtica se nota en cómo tratamos a los demás, de la manera en que enfrentamos los problemas, en la paz que transmitimos a nuestro alrededor. La paciencia de Dios es inmensa. Pero nuestra respuesta no debe ser la indiferencia. Si Él nos da oportunidades, es porque espera algo de nosotros. La fe sin obras es una fe muerta. Como dice Santiago en su carta. La pregunta es: ¿qué frutos estamos dando? ¿Nuestra vida refleja el amor de Dios? ¿Nuestras palabras y acciones son testimonio de su gracia? Si no es así, aún estamos a tiempo de cambiar. Pero no debemos postergarlo. Esta parábola también nos invita a ver a los demás con los ojos de Dios. Muchas veces, somos rápidos para juzgar y condenar a quienes creemos que no están dando frutos. Podemos ver personas alejadas de la iglesia, viviendo en el pecado, y pensar que ya no tienen remedio. Pero Jesús nos enseña a tener esperanza. Dios no se puede esperar la conversión de sus hijos. Y nosotros tampoco deberíamos rendirnos con los demás. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida es como esa higuera estéril? Quizás hemos intentado cambiar, pero seguimos cayendo en los mismos errores. Quizás hemos hecho esfuerzos para mejorar, pero no vemos resultados. En esos momentos, debemos recordar que Dios no nos abandona. Si confiamos en su gracia y perseveramos en el camino de la fe, tarde o temprano veremos los frutos de su obra en nosotros. El tiempo que Dios nos da no es solo para nuestra propia salvación, sino también para ayudar a los demás a encontrar el camino. No podemos vivir la fe de manera egoísta, preocupándonos solo por nuestra relación con Dios sin pensar en quienes nos rodean. Si hemos recibido la luz de Cristo, es para compartirla. Si Dios nos ha dado oportunidades, es para que también seamos instrumentos de su misericordia con los demás. La higuera de la parábola no da frutos porque está estancada, porque no aprovecha los nutrientes que recibe. A veces, nosotros también nos estancamos en nuestra vida espiritual. Nos conformamos con una fe superficial, con hacer lo mínimo necesario.
sin buscar un crecimiento real. Dios nos llama a más. No quiere cristianos tibios ni mediocres, sino discípulos apasionados por su reino. Si miramos nuestra vida, seguramente encontraremos momentos en los que Dios nos ha dado oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Tal vez hemos sentido su llamado a la conversión, pero lo hemos postergado. Tal vez hemos recibido su gracia, pero no la hemos dejado actuar en nosotros. Hoy es el momento de tomar una decisión. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Jesús nos advierte con amor, no con dureza. Nos dice estas palabras porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos perdamos en la indiferencia o en el pecado. Quiere vernos florecer. Quiere que experimentemos la plenitud de su amor. Pero para eso, debemos abrir el corazón y responder a su invitación. La fe no es solo un conjunto de normas o tradiciones. Es una relación viva con Dios. Y como en toda relación, si no la alimentamos, se debilita. No podemos esperar que nuestra vida espiritual crezca si no le dedicamos tiempo y esfuerzo. La oración, la Eucaristía, la lectura de la palabra y el servicio a los demás son el alimento que nuestra alma necesita. Dios no nos pide perfección inmediata, pero sí un corazón dispuesto. Él sabe que somos débiles, que fallamos, que nos cuesta cambiar. Pero lo importante es la disposición a mejorar. El deseo sincero de vivir según su voluntad. Cuando nos esforzamos, Él nos da la fuerza para seguir adelante. El amor de Dios es más grande que nuestros errores. No importa cuántas veces hayamos caído. Siempre podemos levantarnos. La clave está en no acostumbrarnos al pecado. En no conformarnos con una vida sin frutos. Si realmente queremos cambiar, Dios nos dará todo lo necesario para lograrlo. Cada vez que tomamos una decisión por Dios, estamos dando frutos. Cada vez que elegimos el bien, estamos mirando. Cada vez que perdonamos, que servimos, que amamos, estamos respondiendo al llamado de Cristo. No importa si nuestro proceso es lento. Lo importante es avanzar con sinceridad. Hoy es un buen día para preguntarnos: ¿estamos siendo como la higuera estéril? ¿O estamos dando frutos para el reino de Dios? ¿Estamos aprovechando la paciencia y la misericordia de Dios? ¿O estamos desperdiciando el tiempo que nos ha dado? No esperemos más. La oportunidad de cambiar es ahora. Que esta parábola nos ayude a despertar del letargo espiritual. Que nos haga ver que Dios nos ama y nos da oportunidades. Pero que espera una respuesta concreta de nuestra parte. No queremos ser una higuera que ocupe espacios sin dar frutos. Queremos ser árboles que den abundante fruto para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.